colesterol, de otros lípidos o de azúcares, etc., en las paredes arteriales no determinan la diabetes. Sí lo empiezan a determinar en algunas patologías, y por eso los modelos, físico-matemáticos, empiezan a sumar elementos. Pero ya sumar elementos en cuanto a otros constituyentes paritales. Lo que sí puede tener cambios muy inmediatos es, por ejemplo, el ejercicio físico, porque el roce de la sangre contra las paredes endoteliales, contra el endotelio, puede provocar cambios que quizás son mucho más inmediatos que lo que puede ser un proceso de desarrollo de una placa de ateroma. Buenas noches. Para el ingeniero Atienza, profesor, usted al finalizar la charla habló de que habían estado estudiando los planes de estudio. Quería saber si podría ampliarnos un poquito los retos que dijo de la ingeniería para el siglo XXI, o si hay algún documento elaborado que pudiéramos consultar. Yo te puedo recomendar que yo creo que es bastante bueno el documento de la Academia de Ingeniería de Estados Unidos. Si te metes en la web de la Academia lo puedes ver, los grandes retos de la ingeniería del siglo XXI. Son 14 y yo creo que están bastante bien elegidos, digamos. O sea, y ahí lo puedes ver tranquilamente, digamos. Es que así de memoria tampoco te los puedo decir todos, pero ya os decía que hay dos de ellos que están muy relacionados con la medicina, un tercero que es sobre la informática médica, digamos que ayer también estuvimos hablando, habla también algunos sobre el terrorismo, y en general hay bastantes de ellos que a mí es lo que me preocupa desde el punto de vista de los materiales, que tienen que ver con una revolución en el mundo de los materiales, que es lo que estamos viviendo en el terreno de la nanotecnología. Claro, van un poco así las cosas, habla de nuevas energías, de agua para todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo puedes comprobar en la página web de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos, de la NAE. ¿Vale? Hola, buenas noches. Yo les quería hacer una consulta. En una de las exposiciones se mostraba que se hacía un conocido ensayo de tracción a una vena, no sé si una vena o una arteria. Yo asumo que era un cuerpo venoso sano. Yo lo que quería saber es si se habían hecho estudios en cuerpos venosos que no estaban sanos, sino que ateromas, puede ser cuando se presentan endurecimientos, y si esos ateromas están en diferentes posiciones para ver cómo varía la resistencia de acuerdo a la posición que ocupa el ateroma en la vena. ¿Entendió la pregunta? Sí, la ventaja que tenemos con los ensayos de tracción con respecto a la presión diámetro es que podemos separar las placas de ateroma, digamos, de lo que es la pared nativa. Entonces, hemos hecho ensayos sobre placas de ateroma donde se muestran que son, por ejemplo, las que están ya muy desarrolladas, más rígidas que la placa que la pared nativa. Y hicimos otro trabajo que era también bastante curioso, y es medir sus coeficientes de dilatación, porque cuando tienes dos materiales pegados y tienen diferente coeficiente de dilatación, pues a lo mejor un incremento de temperatura hace que uno se alargue más que el otro, y al estar pegados se está tirando del otro. ¿Qué genera eso? Pues genera cierta cizalladura. Por ejemplo, un resultado al que llegamos es que, bueno, pues si tú tienes una placa de ateroma pegada a una pared y el individuo tiene una temperatura muy alta, hablamos de fiebre, procesos febriles altísimos, pues hay que tener un poco de cuidado, porque esos dos materiales en concreto tienen coeficientes de dilatación diferentes. Y entre ellos se está generando una cizalla pues bastante superior, por ejemplo, a la que genera el paso de la sangre a través de la arteria. Sí, es la ventaja que tienes cuando lo sacas del cuerpo. Tienes muchísimas desventajas, como ha hablado Ricardo, pero también tienes alguna ventaja, y es que puedes estudiarlos por separado y tratar de entenderlos por separado, básicamente. Hola, yo quería hacer una pregunta, por ahí no entendí bien. ¿Cómo puede ser que una persona a la cual se le hace 4 bypass con una vena ajena, comparando las diferencias entre una arteria y una vena, cómo puede ser que pueda vivir con una larga vida y sin medicación, con los riesgos que puede llegar a traer, o sea, la diferencia entre la arteria y la vena? Bueno, ahí quiero dar en realidad lo que se está diciendo es las venas, las arterias implantadas, por ejemplo las venas ajenas que se encuentran dilatados,
voy a decir que sea mala, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una cantidad de circunstancias en las que no se pueden utilizar. E incluso hay otras circunstancias en las que, aún utilizándose por disponibilidad, causan problemas. ¿Es en la mayoría de las personas? No, es en un 25% quizás de los implantes. Pero en el momento de implantarte no sabes si vas a estar dentro de ese 25 o no lo vas a estar. Y si se te ocluye una arteria del corazón, seguramente te enteres en tu casa porque te duele el pecho y quizás te mueras ese mismo día. Entonces, lo que se trata de hacer es encontrar algo que de alguna forma minimice y que ese 25% se lo lleve a un número más crítico. ¿Por qué hay algunas que fallan y otras que no fallan? Es un tema que es controversial. Hay un tema que los cirujanos hablan de los tipos de cirugía que se realizan, de los ángulos en que las anastomosis se realizan. Hay algunas anastomosis que se llaman boca a boca, es decir, que realmente un vaso sanguíneo se continúa con otro, como si fueran dos cilindros unidos por su diámetro, hay por su perímetro. Hay otros que se llaman, que son de laterales, ¿sí? Es decir, que como una ilustración, en realidad, el vaso sanguíneo original que está obstruido se deja, porque por más que pase un flujo muy pequeño, algo pasa y se pone un adicional, pero para ponerle ese adicional ya la bocadura no puede ser de frente, tiene que ser de costado. Entonces, hay múltiples factores que pueden estar explicando el por qué una persona le falló. Hay una cuestión también con los diámetros. Y hay una cuestión respecto del remodelado. Cuando una vena es puesta en el territorio arterial, como decía José Miguel, tenemos que una vena pasa a estar, que teóricamente es una vena que trabaja a bajas presiones, pasa a estar en un sistema de alta presión. Y toda vena, todo vaso sanguíneo o el músculo bíceps, cuando hace mucha fuerza, aumenta su tamaño. Y las venas están sometidas a mayor presión, aumentan su tamaño parietal. Y el gran problema es ese aumento de tamaño parietal, ¿lo hacen hacia adentro o lo hacen hacia afuera? Si lo hacen hacia adentro se pueden tapar. Ahora, si el crecimiento es hacia afuera, aumentan su diámetro, pero digamos que su diámetro externo y no modifican su diámetro interno. Entonces, hay una cantidad de variables tan grandes que es muy difícil de poderlo predecir. Si se pudiera predecir, de hecho ya el cirujano, al obtener la vena de los miembros inferiores, decidiría colocarla o no en ese mismo sujeto. Y sin embargo, no lo puede predecir. Hay otras variables más. Por ejemplo, hay venas que cuando son sacadas, las venas, sobre todo las venas de los miembros inferiores, son venas valvuladas. Tienen válvulas que evitan en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando me paro de golpe, que evita que haga un sentido de flujo en el sentido inverso de la circulación. Cuando la vena va a ser colocada en el sistema arterial, tiene que romperse la válvula o ponerse en contrasentido del flujo para que nunca se abra la válvula. Si se hace una valvulotomía, se tiene que implantar un segmento muy grande, y si se hace una rotura de las válvulas a propósito para que dejen de existir, ya en ese mismo procedimiento, preimplante en el sistema arterial, ya está dañando la vena. Y eso, como decía hoy José Miguel, puede dañar las paredes, y lo mismo que un angioplástica. Es decir que, bueno, de hecho, nada más y nada menos que René Favaloro hizo el aporte ese a la cirugía mundial de la implantación de venas. Pero estoy seguro que ni él mismo hubiera dicho que era algo ideal. Hola. En algún punto de la charla se mencionó el hecho de hacer crecer órganos producidos por el propio cuerpo. Quería saber más o menos en qué desarrollo andaba la biotecnología en este punto y si podían darnos un poco más de información. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. Habían hablado en algún momento de la charla sobre hacer crecer órganos. Quería saber si podían darnos un poco más de información al respecto. Lo que yo sé sobre eso ahora mismo es que hay tesis doctorales hechas, pero ahora mismo esas válvulas todavía tienen fallos mecánicos, es decir, no pueden aportar, y básicamente por lo que yo os decía, esas fibras de colágeno que nuestro cuerpo las sabe colocar en la posición adecuada para que la válvula resista el tiempo suficiente, todavía en estos crecimientos de ingeniería de tejidos no se sabe recolocar esas fibras de colágeno de la forma adecuada. Pero el otro día, preparando la charla, consulté una tesis hecha sobre esto y una válvula crecida así artificialmente. Se está buscando cómo redirigir esas fibras de colágeno y básicamente son con, digamos,
impulsos mecánicos de alguna forma, estirando de alguna forma esa válvula para que en el crecimiento esas fibras de colágeno se orienten de la forma adecuada. Pero de momento que yo sepa es tesis doctorales. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, quería preguntar si saben qué rol cumple hoy en día la ingeniería electrónica en el perfeccionamiento o desarrollo de órganos artificiales. Bueno, como en varias exposiciones comentaron, hoy no se trabaja en forma individual. En mi caso como ingeniero médico, como ingenieros electrónicos, como ingenieros en caminos, físicos, veterinarios, biólogos. Es decir, es un trabajo multidisciplinario. Entonces, cada uno tiene su rol y cada uno es tan necesario como el otro. Es decir, en cualquier momento se puede insertar en cualquier aplicación, no solo en órganos artificiales. Es decir, la salida después de un ingeniero electrónico puede estar totalmente relacionada con un desarrollo de un equipo también. También existen posibilidades después de hacer carrera de maestría o posgrados en ingeniería biomédica para reforzar las fases, digamos, fisiológicas, ¿no? Pero hay infinidad de casos. De hecho, cuando no existía la carrera, el trabajo era desarrollado también por ingenieros electrónicos en su primer momento, ¿no? Hay varios casos de médicos que han estudiado ingeniería electrónica y han compartido. Digamos que hoy se trabaja y la tendencia cada vez más es a trabajar en grupo porque tanto los avances y los cambios que no lo soportan. Lo importante es trabajar con el mismo objetivo. Creo que un punto clave hoy en la ingeniería electrónica es todo lo que es la miniaturización, por ejemplo, todo lo que es nanotecnología aplicado a, por ejemplo, el tratamiento del cáncer. Se busca hacer pequeñas bombas que puedan impactar directamente sobre las células y ahí la optoelectrónica, bueno, quizás la parte de electrónica más relacionada con la parte micro, tiene una posibilidad muy directa de estar en la parte de órganos artificiales. Pero yo creo que todo lo que es el sistema de control del corazón artificial, por ejemplo, yo vi ahora en Francia, Matra, creo que es una empresa francesa, si no recuerdo, está trabajando activamente en el desarrollo del corazón artificial del Hospital Pompidou de Cap-Poitiers y toda la electrónica que tiene es sofisticadísima en lo que es energía, todo eso. Acá, mi pregunta es respecto a las válvulas del tipo Senju, en pacientes que ya están previamente anticoagulados, como puede ser un paciente con hipotiroidismo, particularmente en uno joven que se presenta la dicotomía, digamos, de o poner una válvula que dure menos y no anticoagularlo por la prótesis, o poner una prótesis de alta duración y subir la dosis de anticoagulación. ¿Cómo se toma en cuenta para el momento de decidir por una o por otra? Perdón, ¿anticoagulado por qué enfermedad? No existe una anticoagulación indicada por hipotiroidismo. La decisión de anticoagular puede determinar que no se use un cierto tipo de prótesis, pero realmente si alguien tiene una deficiencia en el sistema de coagulación, eso lo que va a significar es un cambio de la medicación anticoagulatoria en cuanto a dosis y a características de los anticoagulantes que se van a hacer. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Darío y